Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo configurar y más bien cómo personalizar CatchyOS. Con esto vamos a lograr una apariencia muy bonita y también un muy buen rendimiento. Te hablo de que ni siquiera aumenta el uso de memoria RAM y en el mayor de los casos te va a estar aumentando un máximo de 200 megas, lo cual vale totalmente la pena por cómo se puede llegar a ver este sistema operativo. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. El primer paso es la personalización básica. Para esto es muy sencillo, vamos a empezar configurando nuestro escritorio. Lo que más te recomiendo es que configures primero que nada el espacio de color que tienes en tu monitor y los hercios que tienes en el mismo. Para esto es muy sencillo, damos clic derecho en el escritorio, nos vamos a configuración de pantalla y pues en velocidad de refresco simplemente ponemos la mayor tasa de hercios que nos deje seleccionar, y donde dice intervalo RGB vamos a seleccionar completo, y donde dice perfil de color pues te recomiendo dejarlo en ninguno, pero puedes probar alguno de estos dependiendo de tu monitor. Y ahora donde dice precisión de color te recomiendo dejarlo en donde dice preferir precisión de color, y limitar resolución del color a te recomiendo dejarlo en automático o el mayor número de bits que te deje seleccionar. Ahora sí, vamos a empezar con la configuración. Eso es muy sencillo, simplemente tendremos que irnos a ajustes rápidos y vamos a empezar a configurar lo más básico, que sería cambiar la velocidad de animación. Por ejemplo, desde aquí lo puedes poner más rápido o más lento, y también el tono en que queremos el sistema, ya sea blanco o oscuro. Te recomiendo dejarlo oscuro, ya que blanco puede llegar a lastimar los ojos en momento que estés usando la computadora de noche. Después de esto nos vamos a donde dice aspecto y estilo y vamos a ir a donde dice colores y temas. En colores y temas, como podemos ver, aquí tenemos varias opciones. Si lo seleccionas y seleccionas simplemente las dos opciones que trae aquí, algunos podrían traer más, te va a cambiar el entorno del sistema dependiendo esta configuración que trae por defecto. Claro, todo esto lo podemos llegar a configurar como por defecto donde dice colores, y todas las demás opciones las puedes ir personalizando a tu gusto. En este caso yo voy a seleccionar este color, por ejemplo, y voy a seleccionar alguno de esos temas que me guste. Esto es lo más básico que vas a empezar a configurar, y poco a poco vamos a ir avanzando, así que presta mucha atención en el video. Después de que hayamos seleccionado el tema que nos guste, en este caso yo voy a elegir este para que dé un poco de estilo cyberpunk. Pues le vamos a dar en aplicar. Después de esto vamos a ir a estilo de aplicación, y esto lo puedes llegar a configurar un poquito más, pero te recomiendo que lo dejes por defecto, ya que yo he tenido ciertos problemas de crasheos al configurar esta opción. Vamos a pasar a donde dice estilo de plasma, y aquí hay varias opciones, pero también puedes descargar unas de la comunidad si es que le das en este pequeño botón de arriba a la derecha. Como podrás ver, aquí tenemos diferentes opciones, las cuales simplemente las puedes descargar dándole en donde dice instalar, y ya cuando estén descargados simplemente desde la ventana anterior lo instalas. Así de sencillo puedes instalar temas personalizados. Ahí poco a poco va cambiando el sistema. Como podrás ver, cambió un poco la interfaz. Enseguida de esto vamos a pasar a cómo se ven las ventanas, en este caso como puede ser los bordes de las ventanas, y lo mismo podemos descargar uno hecho por la comunidad. En este caso a mí me gusta este que se llama Moe Dark, hecho por Jorge. La verdad me parece muy bonito y muy simple de utilizar, pero si es que tú quieres descargar alguno otro, simplemente ve explorando, ve mirando cuáles hay, instálalo, y de la siguiente manera podrías instalarlo. Desde la ventana anterior simplemente lo seleccionas y lo aplicas, y de esta manera ya va cambiando poco a poco nuestra interfaz. Después de esto podríamos llegar a cambiar los iconos. Los iconos que yo utilizo se llaman Candy Icons, son los más bonitos, al menos a mi parecer, pero de igual manera en donde están los iconos de la comunidad, aquí puedes descargar algunos otros que te gusten. Para descargarlos es muy sencillo, simplemente seleccionas el tema que te guste y lo aplicas, así de fácil, y de igual manera con el mouse.
Claro, cabe decir que algunos de estos, como dice allí arriba en todas las opciones, te podría llegar a dar algún problema porque no son nativos del sistema. También algunos otros, como por ejemplo este cursor, al momento de darle a instalar nos sale diferentes opciones que más que nada son cómo se ven. Puedes llegar a descargar todos, mayormente salen ahí en la imagen que tienen de diferencias. Después de que ya lo hayamos seleccionado, simplemente le damos a aplicar y así de listo estaremos cambiando todo esto, los aspectos más básicos de Arch Linux y pues en este caso CachyOS, que es una distribución basada en este sistema. Esta pantalla de aquí, que podrás ver que yo tengo la del gatito, sale después de que pones la contraseña. Esos pequeños segundos, si es que tienes un SSD o un HDD que tarda un poquito más, vas a ver esta animación, y lo cual está genial y le da un aspecto totalmente distinto a tu sistema. Y también en pantalla de bloqueo, como podrás ver, por algún motivo no me cargaban los que vienen por defecto, pero aquí podremos encontrar otros hechos por la comunidad. En este caso voy a descargar este, que la verdad me gusta bastante cómo se ve, y pues como te decía, la mayoría de opciones suelen tener alguna lista de cuáles quieres instalar exactamente, y pues yo ahorita aquí me sale una lista de diferentes sistemas, pero yo voy a seleccionar el de Arch Linux, y esta opción es de cuando está cargando el sistema y de cuando se está apagando. En lugar de que te salga esa pantalla con todas las letras, pues te saldría esta pantallita que se ve un poquito más profesional, si es que así lo quieres llamar. Y pues esto en sí es la configuración básica de CachyOS. Así puedes configurar todo lo básico. Claro, cabe decir que tengas cuidado con lo que estás instalando. Yo te recomiendo solamente instalar los paquetes más recientes. Algo muy bueno de la personalización en este sistema son las animaciones. Por ejemplo, como podrás ver en este apartado de animaciones, yo tengo las animaciones algo rápidas y aquí hay unas cuantas que ya trae el sistema. Para nosotros cambiar estas animaciones es tan sencillo como irnos otra vez arriba a la derecha y descargar una hecha por la comunidad. Al menos a mí las animaciones que me gustan son estas, la de Glitch, Fire y pocos más. Y pues una vez que ya lo hayas descargado, para aplicarlo tendremos que volver a la ventana anterior donde decía animaciones y aquí seleccionarlo, que es cuando sale cuando abres una ventana. Esas animaciones salen al momento de abrir una ventana, como por ejemplo al abrir esta carpeta. Como yo tengo la animación muy rápida, tal vez no se aprecia tanto, lo voy a abrir de vuelta, pero ahí se ve la animación. Si es que quieres disfrutar un poquito más la animación o quieres que sea un poco más vistoso, simplemente baja la velocidad de la animación y se va a apreciar mucho más. Sin embargo, cabe decir que si esto lo pones más lento, obviamente la carpeta va a tardar más en abrir. Por lo tanto, yo prefiero que se abra un poquito más rápido, así que lo voy a dejar de esta manera. Lo siguiente que podemos llegar a hacer es volver aquí a este apartado de efectos del escritorio y personalizar la transparencia de las ventanas. Seleccionamos este apartado y nos vamos a sus configuraciones. Como podrás ver, así viene por defecto, pero yo te recomiendo configurarlo de la siguiente manera. Donde dice ventanas inactivas, lo bajas un poquito y de ahí puedes personalizar lo demás si es que quieres, pero yo te recomiendo dejarlo así por defecto y le damos en aplicar. Y como podrás ver, la ventana que no está seleccionada se vuelve un poco transparente. De esta manera le da un muy buen efecto al momento de estar utilizando tus ventanas. Por ejemplo, si yo pongo esta ventana aquí pero abro otra a un lado, la que no esté seleccionada se vuelve algo transparente. Y más cuando tienes un efecto de fondo de pantalla animado, esto se puede llegar a apreciar mucho más, lo cual estaremos haciendo un poquito más adelante. Pasemos a los efectos avanzados o de escritorio. Después de esto, para personalizar ya lo último, nuestro escritorio, el entorno que más utilizamos, podemos hacer lo siguiente: entrar al modo edición de escritorio
y empezar a personalizar la barra de tareas. Aquí podemos cambiar la posición, podemos ponerla a la izquierda, arriba, derecha o abajo, eso pues no importa, depende de tu gusto claramente. También podemos seleccionar cada cuando queremos que se oculte la ventana o si queremos que sea fija. Yo te recomiendo poner que solamente evite las ventanas y de esta manera sea un poquito más amplio el escritorio. También podemos cambiar el tamaño de la barra de tareas y hacer que se vea un poquito más profesional, por decirlo así. De igual manera podemos cambiar el tamaño de la barra de tareas en cuanto a píxeles, o sea qué tan gruesa puede ser esa barra de tareas, y pues quedaría de esta manera. Por ejemplo, si lo dejáramos abajo, en este caso yo lo voy a poner a la izquierda. Después de ya haberlo personalizado a nuestro gusto, podemos pasar a lo siguiente: poner un fondo de pantalla animado. ¿Y cómo haríamos esto? Pues muy sencillo, simplemente le damos clic derecho al escritorio, nos vamos a personalización o cambiar imagen de fondo de escritorio, como te salga, depende de tu idioma claramente. Y después de esto, como podrás ver aquí, hay varias opciones. Lo que yo te recomiendo hacer es instalar la siguiente aplicación que se llama Smart Video. Esto es prácticamente como un Wallpaper Engine, todos conocemos esa aplicación, pero aquí viene nativo en el sistema. Para utilizarlo, después de haberlo instalado, es muy sencillo, simplemente tendremos que seleccionar los fondos de pantalla que ya tenemos instalados o descargados en nuestro sistema. En este caso te voy a mostrar cómo seleccionarlos después de haberlos descargado, que en este caso yo tengo estos videos. Y pues te recomiendo crear una carpeta que se llame Wallpaper, por ejemplo, donde tengas todos tus fondos para que tengas esto organizado y no los vayas a borrar por accidente, ya que si los borras se va a desaparecer y va a quedar un error en escritorio que un poquito más adelante vas a ver. Ahora sí, ¿dónde consigo estos escritorios animados? Pues te recomiendo esta página. Esta página te deja descargar fondos animados en cualquier resolución, pero claro, algo que tienes que tener en cuenta es que mientras más grande sea la resolución y más dura el video, más va a pesar y más memoria RAM te va a consumir y más recursos te va a consumir, obviamente. Entonces, si tienes un monitor 1080p, utiliza un fondo de pantalla 1080p o tal vez 2K, dependiendo de cuánto pese. Después de esto, ahora sí que ya tengamos nuestros videos descargados, aquí podemos seleccionar y poner la ruta directamente. O le podemos dar donde dice seleccionar un archivo. Aquí simplemente nos vamos a nuestra carpeta y seleccionamos los fondos de pantalla que tengamos. Le damos en abrir y se van a agregar todos los fondos de pantalla. Si es que tú desmarcas todos los fondos de pantalla, te saldría el siguiente error, que sería el mismo que te podría llegar a salir en el caso de que tú borres tu fondo de pantalla accidentalmente. Y pues para solucionarlo simplemente descargas el video nuevamente, lo seleccionas, ahora sí ya en esta ventana, y lo activas, y de esta manera se va a poner tu fondo de pantalla animado. Así, de esta manera tan sencilla, puedes tener un fondo de pantalla que se vea genial en tu sistema operativo. Como te decía, ten en cuenta el tamaño del archivo y la resolución. Ahora sí, ya teniendo en cuenta cómo configurar esto, podrás ver que nuestro escritorio ha cambiado bastante a comparación de cómo lo teníamos al inicio del video. Algo que debería recalcar y debería de mencionar al momento de utilizar esta extensión es que si tienes varios monitores, esta extensión o esta configuración de fondo de pantalla se puede hacer por monitor. Para hacerlo en otro monitor, simplemente vuelve a entrar a cambiar fondo de pantalla en el otro monitor. Puedes tener varias ventanas abiertas y configurarlos de diferentes maneras. Para personalizar un poquito más y que se vea un poquito más profesional, más bonito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a donde dice playback, donde dice pausa. Te recomiendo dejarlo por defecto como viene cuando hay una ventana maximizada o en ventana completa. Y aquí donde dice blur, ok, en este apartado de desenfoque, que se llama en español, puedes hacer que se desenfoque cada vez que no esté seleccionado el fondo de escritorio. De esta manera, seleccionando cuando haya una ventana activa.
¿Ok? Entonces nosotros seleccionamos esto y cuando la ventana o una ventana esté seleccionada, el fondo de escritorio se va a desenfocar. También puedes personalizar al cuánto porcentaje de batería quieres que el fondo animado se desactive para que no te consuma tanto o no termine de apagar tu laptop por completo. Otra cosa que puedes cambiar y a mí me gusta hacer es poner una velocidad alternativa cuando una ventana activa está seleccionada o simplemente estás en otra ventana. Entonces nosotros seleccionamos la ventana principal, se desenfoca, se hace un poquito más lento, lo cual hace que se vea un poquito mejor, según yo. Y después cuando volvemos al escritorio vuelve a su velocidad normal y vuelve a estar enfocado. Y pues aquí por último podemos agregar un panel extra como una barra de tareas extra, si es que así lo quieres llamar. Podemos personalizar el tamaño de igual manera como lo hicimos con nuestra barra de tareas principal y podemos aquí agregar algunos iconos extra para arrancar los programas rápidamente y directamente desde allí. Si es que no quieres estar abriendo el menú o no quieres estar buscándolos, pues de esta manera personalizas esto. Por ejemplo, aquí yo agregué una pequeña barra de tareas donde voy a agregar iconos de los programas que más utilizo. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like, recuerden unirse al servidor de Discord, que el Discord está en la descripción, y los estaré viendo hasta el próximo video.